el doctor Alberto Re. El doctor Alberto Re es profesor titular de Medicina Interna y jefe de la parte médica de la... vendría a ser el título jefe del Departamento Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Él va a, de alguna forma, a dar el puntapié inicial a esta actividad y le estamos muy, muy agradecidos y nos sentimos muy honrados con su presencia. Alberto, cuando quieras, Bueno, podés hacerte cargo. bueno, Carlos, muchas gracias. Carlos, Daniel, Romina, Raquel, Eduardo, los que conozco de todo el grupo. Es un placer. Los que estamos en docencia desde hace muchos años, queremos seguir haciendo docencia. Ya por mi edad, rápidamente me va a llegar el momento de tener que retirarme. Es una cuestión que lo exige la universidad, la ley universitaria hace eso. Y ya tengo la edad como para hacerlo. Creo que de ser docente no se deja nunca. La docencia se ejerce con los pacientes, con los amigos, las enfermeras, que nos enseñan mucho a nosotros y después se lo devolvemos también con enseñanza a ellas. Ni hablar a los estudiantes de medicina, a los residentes, bueno. Y después vienen las reuniones en los congresos, en las sociedades científicas, que todos tenemos participaciones. Pero estos cursos, como los que organizan ustedes, que son realmente hechos con todo amor, porque nadie exige que ustedes tengan que realizar este curso. Las sociedades científicas apuntan a otros fines con respecto a los cursos, por supuesto a actualizaciones, pero también a otras cosas. Pero acá es todo por la docencia y por las patologías que rodean a la clínica médica. La cardiología, sin ningún lugar a dudas, es la que ha permitido que la vida se prolongue. Es decir, en primera instancia fue la infectología, con todo el advenimiento de antibióticos, y después rápidamente en la década del 60 fueron los avances cardiológicos, sin ninguna duda. La oncología quedó un poco más relegada en los últimos 12, 14 años con todas las nuevas terapéuticas biológicas, los nuevos marcadores. Avanzó, la oncología realmente está cambiando, se está yendo más a un target, pero sin ninguna duda la cardiología es la que más nos ha hecho crecer y por suerte envejecer. Reiniciando lo que decía, un curso de educación continua y arrancando con cardiología práctica nos está poniendo sobre el tapete la importancia de la cardiología. Ahora, miren lo que ustedes me están pidiendo a mí, la importancia de la semiología en cardiología clínica. Acá somos médicos de varios años, de ejercer la medicina, médicos muy jóvenes. Y todo un paquete de avances dentro de la cardiología tecnológica. Entonces, yo quiero remarcar esto. Pese a la proliferación de pruebas complementarias cardiovasculares en las últimas décadas, lo cual es evidente y por suerte existen, la base donde se apoya el diagnóstico clínico continúa siendo la anamnesis detallada y la exploración física cuidadosa de cada paciente. Yo digo esto. Ahora, nosotros, no ustedes ni nosotros, hacemos anamnesis detallada y exploración física cuidadosa. 4 segundos voy a dejar para que lo pensemos, que no meditemos. Hace muchos años, por suerte, pude conocer a 2 cardiólogos famosísimos. Bueno, Ricardo, que es un cardiólogo muy reconocido, también los ha presenciado, que es Eugene Branwell, el famoso cardiólogo del libro de base de la cardiología, y Willie Hurst, que yo lo conocí a través de René Favaloro, en Cleveland. 2 cardiólogos brillantes. Ellos todas las mañanas iban a pasar sala, no con Branwell, a Branwell lo conocí en conferencias, pero a Willie Hurst yo lo veía que iba a la mañana, tenía 82 años, iba a la mañana y pasaba sala con los residentes. Y siempre decía 4 o 5 cosas
tan elementales que cuando uno la miraba decía, pero ¿por qué está repitiendo esto? Porque la medicina parte en cosas elementales, básicas, y la clínica médica ni hablar. Si no, no podríamos nosotros ser clínicos y conocer por lo menos de dengue, de papilomavirus, de HIV, de coronariopatía, de enfermedad de Addison. ¿Cómo hacemos para conocer todo eso? Los clínicos. Si uno analiza lo que es la reumatología, los volúmenes que hay de determinaciones biológicas en reumatología, parecen el tomo del Cecil Lev. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que partir de la base siempre de lo elemental y después ir incorporando cosas. Proctor Harvey, yo no quiero nombrar extranjero, yo podría hablar 2 horas de René Favaloro, con el cual tuve mucha relación, o de Chechi Palmás, el inventor del stent, porque tanto Ricardo como Raquel, como los que, bueno, Eduardo, hemos estado participando con Palmás de la actividad nuestra. Él se recibió en nuestra facultad y fue hemodinamista de San Martín. El que inventó el stent, todos los stent que hay en el mundo salen de lo que inventó en Palo Alto, California, Chechi Palmás. Le decíamos Chechi. Bueno, yo a Harvey no lo conocí, pero sí conozco la historia de Harvey. Harvey fue el que diseñó el estetoscopio Taikos, que es uno de los estetoscopios más conocidos, junto con el Littmann y el Rapaport Sprague. Pero fue el que diseñó, en la membrana le diseñó, lo podía haber traído, yo tengo en el consultorio ese, diseñó como si fuera una pequeña elevación, como una lenteja que apoya en el quinto espacio intercostal, y él con eso decía que íbamos a detectar mucho mejor los soplos de tono alto. Después fue el que en la década del 60 diseñó el primer muñeco con 29 sonidos, el Harvey. Bueno, actualmente la Facultad de Medicina tiene una parte que es el Hospital de Simulación, que es tremendamente importante, de los más importantes del país, en funcionamiento. Ahora se incorporaron 16 o 14 muñecos más, es impresionante. Bueno, pero miren lo que decía Harvey, gran cardiólogo, excelente cardiólogo, que la cardiología se basa, y la exploración y la semiología cardíaca se basa en estos 5 dedos, que los han denominado los dedos de Harvey. Una anamnesis, un examen físico, un electrocardiograma convencional, una radiografía de tórax y un laboratorio de test, donde se incluyen todos los test que hay, no solamente las determinaciones biológicas. Es decir, el enfoque de los 5 dedos de Harvey, Harvey falleció en el año 85, pero se siguen utilizando en muchas universidades. Después googleenlo a Harvey y miren todas las cosas que hay. Y todo parte con la anamnesis. Entonces, cuando nosotros decimos anamnesis detallada, ¿en quién la podemos hacer? En cardiología vamos a tener situaciones de pacientes en una consulta que viene a chequearse con nosotros, con todos, nosotros hablamos de todos, para un control clínico periódico. Otro que va a venir porque presenta alguna referencia a algún síntoma que lo preocupa, que puede ser algo cardiológico. Pero otras veces es el paciente que llega a la sala de guardia de nuestros hospitales, donde la anamnesis va a ser muy detallada, pero dirigida a lo que está presentando ese paciente, sea la patología que sea. En cardiología, yo no puedo comenzar con antecedentes familiares de un paciente que ingresa con una precordialgia, no lo puedo hacer con familiares. Podría preguntar, pero yo tengo que ver algún antecedente personal y rápidamente pasar al segundo paso. La anamnesis va a poder estar dirigida y detallada si la situación lo permite. Bueno, el examen físico, por supuesto que cuanto más detallado sea y dirigido a la cardiología, tenemos que hacerlo. El electrocardiograma va a haber una clase especial. Y después de los demás métodos complementarios. ¿Qué es la anamnesis? Es la información que obtenemos a partir de la conversación con el paciente, de ese primer momento que nos va a referir el motivo de consulta, los síntomas que presenta, que ahora vamos a analizar cuáles son los síntomas más frecuentes en cardiología, y después qué antecedentes personales pueda tener, familiares, si hubo muerte o
o alguna morbilidad en sus padres o en hermanos, y después ver los hábitos. Todo eso lo va a dar la anamnesis, eso no lo podemos obtener con un estetoscopio ni palpando al paciente. Es decir, que la información que obtenemos a partir de una anamnesis detallada o dirigida en muchos casos, es la que nos va a permitir a veces revelar algún diagnóstico. Estos son los síntomas que van a predominar dentro de la consulta cardiológica. La fatiga es el más difícil de definir, porque es ese cansancio que refiere el paciente, ese agotamiento a movimientos mínimos. Estando en reposo, el paciente no presenta habitualmente fatiga, pero ante movimientos mínimos, es decir, la mala perfusión de su musculatura, que muchas veces ya por sarcopenia la van perdiendo los pacientes con patologías cardíacas crónicas, el aumento del ácido láctico, hace que tengan esa sensación tan desagradable de disconfort que lo obligue a volver a sentarse. Esa es la fatiga. Los pacientes pueden consultar por disnea. La disnea, ustedes saben que es de muchos tipos, pero la que podemos evaluar es la disnea de esfuerzo, que en patología cardiovascular predomina en las consultas, y después la disnea que aparece en el reposo supino y que obliga a sentar al paciente, que es la ortopnea, o la disnea paroxística nocturna que ocurre en mitad de la madrugada como consecuencia de reabsorción de edemas que seguramente ha ido durante el día generando por esa falla cardíaca. Es decir, que la disnea, que es la sensación de falta de aire, el paciente lo va a expresar bien. No expresa tan bien la fatiga, pero la disnea sí, dice, me falta el aire, siento que me cuesta respirar. Bueno, hablando con él podremos definir qué es lo que realiza. Y la Asociación Norteamericana, en realidad la Asociación de Cardiología de Nueva York, propuso esa clasificación en clases funcionales, la clase funcional 1, 2, 3 y 4, en la cual la disnea de esfuerzo se podía orientar por lo que comentaba el paciente. Es decir, que si el paciente puede hacer una actividad rutinaria, generalmente tiene su cardiopatía, pero está en una clase funcional 1. Ahora, si ya le cuesta realizar algunas tareas que realizaba meses atrás o años atrás, las realiza, pero con esfuerzo estaría en una clase funcional 2. La clase funcional 3 en la cual la persona está con mucha discapacidad, es decir, ya le cuesta concurrir a determinados sitios, y la clase funcional 4 es aquella que no puede hacer más que estar sentado en su sillón o en su cama. La han relacionado con un jugador de tenis, que el que está en clase funcional 1 podría jugar un partido contra otra persona, clase funcional 2 podría jugar en dobles, clase funcional 3 lo podrían llevar a ver un torneo de tenis, los nietos o el hijo, subir en ascensor y sentarse en un lugar, y la clase funcional 4 es la que apenas lo podrá ver desde un televisor. Es decir, son todas referencias a lo que pueden ser las clases funcionales. La ortopnea, bueno, aparecen ya en situaciones avanzadas de insuficiencia cardíaca, que es el paciente que no tolera la posición de cúbito dorsal o supina y se tiene que sentar, colgar las piernas para poder respirar. Y la disnea paroxística nocturna, como dije hace un momento, durante la noche la posición supina reabsorbe edemas y ese ventrículo con una fracción de eyección baja no va a poder eyectar lo que le retorna y la va a acumular en el pequeño territorio. Desde el punto de vista nuestro, de clínicos que estamos ejerciendo la medicina, es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto está dirigido a nosotros, a los clínicos, no a un estudiante de medicina. A un estudiante de medicina habría que explicar muchas más cosas, pero nosotros tenemos que jerarquizar estas cosas. Palpitaciones es la sensación consciente del latido cardíaco. Bueno, algunas veces tenemos en algún esfuerzo, lo que no pueden ser palpitaciones que ocurran con mucha frecuencia, porque eso nos va a obligar a recurrir, por supuesto, a una tira electrocardiográfica y eventualmente a un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio, un Holter.